Hola chiquillos, buenos días a todos y todas. Espero que estén muy bien el día de hoy. Bien, hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020. Estamos en la semana 21 de clases y este es el taller de PTU de lenguaje. La semana pasada vimos vocabulario contextual. Nos centramos en este ítem de la PTU de lenguaje y dijimos que el DEMRE, que es la institución encargada de esta prueba de ingreso a la universidad, nos decía que el vocabulario contextual es un elemento esencial para la comprensión lectora. También dijimos que son 13 preguntas las que aparecen en esta prueba de vocabulario, o sea, son 13 preguntas de vocabulario contextual las que aparecen en la prueba y que este ítems lo que pretende es medir la habilidad de relacionar e interpretar la información. Entonces, siendo el vocabulario contextual un elemento esencial para la comprensión lectora, tenemos que saber cómo es que se pregunta en la prueba. Y les había comentado que habían dos modalidades, una de alternativas sin justificación y otras de alternativas con justificación. A partir de un texto como este que aparece aquí con un cuadro amarillo, una palabra subrayada y me podían aparecer cualquiera de estas dos formas para consultarme con respecto a las palabras de vocabulario contextual. También vimos que para interpretar el sentido del vocabulario contextual, yo tenía que considerar que existen dos tipos de lenguaje, que es el lenguaje connotativo, que se refiere al figurado, y tenemos otro tipo de lenguaje que es el denotativo, que es el de arriba, que dice que solo es un significado posible, el literal. Para identificar si me están preguntando por una palabra en su sentido literal o si me están preguntando por una palabra que en su sentido tenemos que identificar, o sea, tenemos que considerar lo siguiente. ¿Ya? Dice, para identificarlos debemos analizar la intención del mensaje o la intención del enunciado, el contexto en el que se da ese enunciado y el tipo de texto en el que está inserto el mensaje. Entonces teníamos que los textos literarios van generalmente las palabras subrayadas que aparecen, se pregunta por el significado connotativo, o sea, esa palabra no está en su significado literal. En los textos no literarios me van a preguntar, o sea, en los textos no literarios, el sentido del vocabulario está enfocado a ser denotativo o de manera literal. Y en los textos provenientes de los medios de comunicación, el lenguaje que aparece ahí puede ser connotativo o denotativo. En la clase pasada también vimos el método de resolución que se propone, el que consta de 5 pasos. El primer paso, lo que tienen que hacer es leer el texto completo, haciéndose una idea acerca de él. En el segundo paso, ustedes van a realizar una segunda lectura y se van a fijar en las palabras subrayadas. Las palabras subrayadas van a tratar de, o van a determinar el sentido de dichas palabras. ¿Ya? ¿A qué se referirá? Tratar de buscar usted el significado de la palabra. ¿Qué podría significar esa palabra en ese contexto, en ese enunciado? El siguiente paso nos dice que haga un análisis etimológico y uso del diccionario mental. Tengo que identificar si en la palabra existe alguna raíz, prefijo o sufijo que conozca y recordar su significado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra ateo y sé que a significa sin y que teo significa Dios, ¿cierto? O teología, puedo haber escuchado esa palabra.
Entonces puedo desde ahí determinar el sentido o lo que quiere decir. Entonces por eso dice que hay que fijarse si existe alguna raíz, algún prefijo o sufijo. Luego hay que determinar su sentido, si corresponde a un significado denotativo o connotativo, y buscar en la mente sinónimos y escribir otras palabras que podrían reemplazarla. O sea, esto es antes de ver las alternativas. Ya tengo la palabra subrayada, me hago una idea, puedo escribir al costado o por ahí cerquita alguna palabra que la podría reemplazar. Después de haber hecho esto, voy a pasar recién al análisis de alternativa y la primera eliminación. ¿Cómo voy a hacer la primera eliminación? Descartando. Voy primero a descartar todas aquellas palabras que se alejen del significado que yo determiné en esta segunda etapa. Y entonces dice, lee la pregunta y reflexiona sobre cada una de las alternativas. Recuerda que en el formato de pregunta nueva es fundamental que analices muy bien la explicación. El formato de pregunta nueva es el de alternativa con justificación, este que está al lado derecho, ¿ya? Y se muestra la palabra, pero se da una explicación. Muchas veces la palabra es correcta, la principal, la que está aquí en mayúscula, pero la explicación que se da no tiene que ver con el sentido de lo que me están preguntando. Entonces, por eso dice que lo que hay que hacer es recuerda que en el formato pregunta nueva es fundamental que analices muy bien la explicación. Y finalmente van a descartar las alternativas que sean incorrectas a partir de este análisis. Finalmente van a reemplazar la palabra subrayada. Si dejas una o más de una alternativa, prueba a reemplazar la palabra del texto por cada una de ellas. O sea, la palabra de la alternativa A la coloco en el texto, la alternativa C, que es la otra que me quedó, la coloco en el texto para reemplazarla y ver su significado. Finalmente selecciona la más adecuada para reemplazar a la palabra subrayada en el texto. Esos son los 5 pasos o la metodología o el método de resolución para resolver vocabulario contextual y que es el que se pretende que ustedes lleven a cabo para ver si les sirve o no les sirve, aprovechando que están en tercero. También vimos una recomendación de una profesora, Regina Bareto, quien nos dice, te sugiero que el ítem de vocabulario contextual lo contestes una vez respondidas las preguntas de lectura. O sea, usted responde todas las preguntas que tengan que ver netamente con la comprensión lectora y deja para el final, para el último, estas preguntas de vocabulario contextual, que generalmente las preguntas de vocabulario contextual van a continuación del texto. Lo que dice esta profesora, según su experiencia, es que ustedes las contesten al final, ¿ya? Dice, puedes de tanto leer el texto o fragmento de ir y venir por las preguntas, recién entonces asimilas el sentido del vocabulario que te preguntan. Ya, chiquillos. Entonces, a continuación, y quiero que ocupen el chat para responder, por favor. Vamos a hacer 2 ejercicios en el que se pretende que ustedes lleven a cabo estos 5 pasos, ¿ya? Primero, van a leer este texto. Ya, perdón, que justo está pasando una persona por afuera vendiendo. Entonces les decía que vamos a hacer ejercicios, ustedes van a leer este pequeño fragmento y una vez que lo lean van a responder la pregunta. Acuérdense que se las voy a mostrar en 2 minutos más porque la idea es que ustedes primero hagan o busquen cuál podría ser el posible significado de esta palabra, ¿ya? ¿A qué se refiere? Bien, chiquillos, comenzamos, son las 11:11, así que a las 11:13 voy a dar a conocer las alternativas. Ya, bien, dicen A, E, A. Ya. Maite, ¿estás por ahí, Maite? Sí, profe. Maite. Ya, hay 2 opciones.
que se ven en el chat, que es la A y la E. ¿Por qué tú piensas que es la A y que no es la E? Porque el texto está hablando sobre la política y cómo esta ha cambiado, y además dice que los jóvenes ya no creen tan fácil en los mismos discursos que tienen los políticos. Entonces yo creo que sería culto porque estos mismos profesionales, mismos jóvenes profesionales se han encargado de informarse y de aprender respecto a la política, y no educados porque creo que no viene mucho, no tiene mucho que ver con el texto, porque dice, porque los jóvenes profesionales se comportan socialmente en forma apropiada, pero el texto no va a cómo se comporta, sino en lo que creen y en lo que están de acuerdo y en lo que no. Exacto, muy bien dicho. Exactamente como dice la letra A y no la E, porque acá en la descripción, sobre todo, dicen se comportan socialmente en forma apropiada, pero el sentido de la palabra instruidos la está diciendo con la intención de que ellos ya no creen en los políticos. ¿Y por qué no creen en los partidos políticos? Porque dicen que se han instruido, o sea, que han adquirido ideas y conocimientos a través del estudio, ¿ya? Y no porque tengan, porque acá dice, también podría haber sido la C, dice, y no porque tengan cualidades, ¿no? Sino porque ellos han, cualidades algo muy personal, ¿cierto? Entonces por eso tampoco sería la letra C. Y sí sería la letra A. Muy bien. Siguiente ejercicio. Dice, a pesar de todos nuestros asombros y reacciones, a pesar de las pérdidas que nos dejan anonadados dentro del relato y a los hallazgos de un mundo invisible pero palpable, deseo que las verdades y percepciones de estos cuentos reflejen auténticamente la psique del lector ante su propia mirada de algún modo hermoso e iluminado. En efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. Clarissa Pinkola Estés, Introducción, Cuento de Hermanos Grimm, Fragmento. Ok, lo van a volver a leer el texto y van a ver con qué sentido está esta palabra terroríficos. ¿Está en su sentido denotativo, connotativo? ¿A qué está enfocado? ¿Está enfocado a causar terror o lo está usado de otra forma la palabra? Y les presento enseguida, en un minuto, les doy las alternativas. Me escriben en el chat, por favor, la opción que escogieron como alternativa correcta. Bien, tengo alternativa E, alternativa B, alternativa E, alternativa B, B, B. Ok, acá la palabra, primero me está hablando de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿ya? Y nos dice que el contexto de la palabra terrorífico dice, en efecto, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos. ¿A qué se refieren con reflejan? ¿Cierto? Quiere decir que en aquellos cuentos aparecen ciertas situaciones o ciertas historias que nos vienen como a recordar nuestros miedos, ¿cierto? Que tienen que ver con algo que nos causa horror. Entonces dejamos la alternativa B y la E. ¿Ya? Pregunto. Matías Benavides. Matías Benavides. Sí, profe. Matías, ¿puedes explicar por qué tú colocaste la B y no la E? Bueno, elegí la B porque en temas de lectura suena mejor espeluznante y a su vez
la explicación que da tiene más sentido con lo que menciona el texto. Ya, gracias. Pregunto, ¿quién me puso? Maite. Viene a preguntarle. Juliana Salazar. Juliana, ¿estás por ahí? No está, parece. Bien, ¿por qué? Además, porque es más, su compañero dice que es mejor, suena mejor. Sin embargo, uno se tiene que guiar en este tipo de pregunta por la explicación, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que ver es cuál es el sentido que adquiere esta palabra. Nos está diciendo que va a representar, como dice acá, los temores que subyacen en todos nosotros. Por eso dicen que al leerlos se reflejan nuestros miedos más terroríficos, ¿ya? Esto, cuando nos dicen que reflejan, quiere decir que van a representar nuestros miedos. Por eso sería la alternativa B. ¿Hay alguna consulta o algo que decir? No, ya chiquillos, sí, no hay nada que decir, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que estén bien. Nos vemos, chao. Chao, que tengan bendiciones. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Chao.